Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 35. ¿Cómo llegó a ser así la mazmorra? Mientras descansaba en la habitación segura, Isagi cambió su tarjeta de rola volviendo sobre el viaje al oeste y posteriormente recogió la esencia espiritual que dejó caer los santos más fuertes hace unos momentos. Con esto, finalmente fue utilizable. Antes, tener 0 esencias espirituales significaba que usar esta carta de rol equivalía a tener una habilidad menos, una gran pérdida. Comprobando la descripción, esta cosa era esencialmente una habilidad de lanzamiento instantáneo que podía convocar al jefe anterior para realizar un ataque especial. Tenía un cierto tiempo de reutilización después de su uso, podría considerarse una habilidad explosiva adicional de alto daño. Después de todo, las habilidades de la prótesis Shinobi eran en su mayoría auxiliares. Para su yo actual, el daño explosivo más poderoso aún dependía de eco resplandeciente combinado con otras artes de armas, por lo que este fue un refuerzo bastante bueno. Era una pena que Glimmer Hecho solo pudiera repetir artes de armas. Si pudiera repetir habilidades de esencia espiritual, eso sería invencible. Después de descansar en la habitación segura por un tiempo, comer y beber hasta saciarse, y reponer su energía y mente, Isagi y Lefilla, junto con Philvis, que acababa de unirse al escuadrón, llegaron rápidamente al cuarto piso sin obstáculos. Un asesino duende emergió repentinamente de las sombras, dejando escapar sonidos galimatías antes de ser clavado hábilmente en las paredes por Isagi usando su larga espada. E inmediatamente después de eso, Philvis, igualmente hábil, siguió con un golpe de la espada corta en su mano, cortándole la garganta para matarla. Sin embargo, al mirar a la criatura frente a ella, envuelta completamente en tela negra, empuñando cuchillas duales, con extremidades más largas que un duende promedio, se preguntó, ¿era esta una especie de subespecie de duendes? Pero no hubo tiempo para pensarlo detenidamente. Pronto, varios duendes más montando lagartos de mazmorra aparecieron por delante en la cueva. Llevaban pesadas armaduras de piel y yelmos de hueso, empuñando grandes espadas, e incluso los lagartos debajo de ellos estaban cubiertos con una capa de armadura de hierro. Cargaron rápidamente hacia el trío. Las reacciones de Isagi y Lefilla fueron practicadas. La niña elfa inmediatamente comenzó a cantar magia, mientras que el niño se mantuvo firme, sosteniendo un gran escudo y una espada larga. Pesado. El arte de combate de puerta número 2 era una habilidad de mejora. Una vez liberado, mientras uno permaneciera estacionario, aumentaría drásticamente la escala de resistencia y fuerza durante un cierto periodo. Al mismo tiempo, redujo todo el daño recibido por el usuario. En este momento, todos los que cargaban contra la caballería Goblin fueron interceptados por Isagi, que sostenía el escudo de hueso gigante. Ya fuera la colisión de la caballería o el balanceo de las grandes espadas, el niño permaneció completamente inmóvil, como si fueran simplemente un poco de viento y lluvia que intentaban en vano sacudir una montaña. Al otro lado, Philvis también demostró su profesionalismo como aventurera. Como espadachín mágico, la elfa siempre se mantuvo al lado de Lefilla, protegiendo la seguridad del mago al mismo tiempo. Apoyando a Isagi en el frente de batalla con magia de canto súper corto. Barrer al enemigo, el personal de la Santa Purga. Dio Tirsos. Fue el mismo santo rayo que emite un cielo azul rayo. Acompañado por la espada corta en la mano de la niña, que se hundió en el duende del caballero de pecho, girando y el de su montaje encarbonizados de carbono. Y con alguien viniendo a ayudar, la presión sobre Isagi naturalmente se desplomó. Trabajando juntos, los dos hacia el otro Goblin caballeros en un abrir y cerrar de ojos. Rápidamente. Antes de Lefilla podría incluso terminar su hechizo, el encuentro ya había terminado. Señorita Philvis es tan increíble. Son también un nivel de 2 aventurero. No, soy.
Durante la piedra mágica tiempo de excavación después de la batalla, de la audiencia le filla que fue hábilmente la extracción de una piedra mágica de un monstruo del cadáver con un cuchillo pequeño, de preguntarle acerca de su nivel, Filvis podía ayudar, pero dudó. Posteriormente, ella habló con la mentira de su deidad había indicado su uso. Estoy en el nivel 3. Por lo pierda Filvis es en realidad una segunda clase de aventurero. Sí. Mi deidad oculta mi nivel y no lo informe a la guild, diciendo que él estaba preocupado por atraer a problemas innecesarios. Filvis continuó afirmando esto casi inconscientemente, usando la mentira que el dios Dioniso le había enseñado a memorizar de antemano. Como resultado, se dio cuenta de que Isagi y Lefilla realmente no estaban escuchando en absoluto, como si tal cosa no importara en lo más mínimo. Esto involuntariamente hizo que la niña suspirara aliviada. Ella no quería hablar de sí misma, ni de su pasado, en absoluto. El clima de hoy parece realmente agradable, idiota. ¿Cómo se puede hablar del clima en la mazmorra? ¿Y no estaba a punto de llover cuando acabamos de entrar? Pero la cosecha es tan abundante. Señor Isagi, recibimos tantos materiales justo después de entrar. La suerte es bastante buena hoy. Esperemos que la limpieza de mazmorras de seguimiento también se desarrolle sin problemas. Definitivamente irá sin problemas. En el camino hacia adelante, Lefilla era el mismo de siempre, cantando sin parar como un pajarito alegre. Aparte de que su mente estaba excesivamente agotada, parecía que nada podía evitar que esa pequeña boca suya ladrara constantemente. La técnica que usó la señorita Filvis hace un momento fue canto simultáneo, ¿verdad? Sí. El tema que de repente volvía a ella tomó a Filvis un poco desprevenido. En la batalla con los monstruos justo antes, la chica elfa había usado una espada corta para entablar combate cuerpo a cuerpo mientras cantaba simultáneamente magia defensiva y magia ofensiva para ayudar en la pelea. Esto no fue simplemente porque los versos de canto mágico de Filvis fueran súper cortos. También se debió a canto concurrente. Esta es una técnica de alto nivel que los magos, así como los espadachines mágicos, deben dominar. Magos ordinarios. Debe concentrarse por completo, acumulando poder mágico mientras canta. Por lo tanto, su mente debe estar altamente concentrada, sin dejarles absolutamente ninguna forma de pensar en otras cosas. Sin embargo, si uno aprende canto simultáneo, puede lograr cantar y liberar magia mientras corre, esquiva o incluso lucha contra enemigos. La mejora que esto proporciona a un mago en combate real es evidente, y por esa razón, es extremadamente difícil. En opinión de Isagi, este era el llamado manejo dual de la mente, verdaderamente un arte marcial muy profundo, técnica. Filvis era el tercer compatriota elfo que Lefilla conocía que entendía el canto simultáneo. La primera fue la vicecapitana de la familia Loki, Lady Riveria. La segunda era la mayor de su familia, Ryu. Diosa Astrea le había dicho esto. Sin embargo, la diosa también dijo que Ryu era en realidad una idiota que no tenía ni idea de cómo enseñar a otros, por lo que tratar de aprender canto simultáneo de ella probablemente era imposible. Lefilla se había sorprendido bastante por esto. Su filtro con respecto al señor de su familia se rompió por completo. Y ser criticada tan despiadadamente por su propia diosa Ryu era demasiado lamentable. Lefilla originalmente había estado algo angustiado por esto. Inesperadamente, Filvis también podría serlo. La niña ya estaba calculando cómo encontrar una oportunidad para aprender canto simultáneo de ella también. Incluso si tuviera que molestarla implacablemente, no importaba. Ella quería volverse más fuerte. Ella apretó silenciosamente sus pequeños puños. Lefilla no solo había estado ejercitando su cuerpo con Isagi todos los días, también le pedía a la diosa que realizara un entrenamiento especial con ella, el tipo de entrenamiento que Isagi y Cecil habían experimentado una vez. Aunque para la chica que no tenía habilidades en combate cuerpo a cuerpo, el llamado entrenamiento especial básicamente estaba siendo golpeado unilateralmente por la diosa Astrea. Afortunadamente, hubo ganancias de esto. No solo aumentaron significativamente los puntajes de habilidad como resistencia y agilidad, que no habían crecido en mucho tiempo. En términos de experiencia de combate, Lefilla también entendió un poco lo que significaba esquivar el peligro por instinto. Isagi no esperaba que este tipo fuera tan proactivo en privado.
Porque no quiero quedarme muy atrás de usted, señor Izagi, definitivamente haré todo lo posible y siempre lo seguiré, señor Izagi. ¿Por qué de repente dices cosas tan cursis? Jeje. Para ser honesto, a veces sentía que la habilidad de Lefilla para lanzar lanzamientos directos era demasiado alta. Escucharlo le puso la piel de gallina. Siguiendo la dirección marcada previamente en el mapa, Izagi y las dos elfas navegaron por las cuevas. Cuando antes estaban aumentando sus puntajes de habilidad, habían explorado el cuarto piso durante mucho tiempo, por lo que él y Lefilla básicamente habían limpiado el mapa aquí. Lo único que quedaba era... ¿Qué es eso? Cuando una estructura masiva, que parecía una especie de muralla de piedra, apareció ante sus ojos, Filvis finalmente reveló una expresión confusa en su rostro generalmente tranquilo y frío. Aunque los extraños monstruos que aparecían en el camino ya la habían desconcertado enormemente. Esos muchachos estaban al menos al nivel de monstruos de nivel 2, y a juzgar por la experiencia de combate real, eran aún más complicados que los muchachos en los pisos intermedios, sin mencionar ese lagarto de 2 cabezas detrás de la puerta de niebla antes que parecía una especie de monstruo rex. Pero eso seguía siendo algo comprensible. Después de todo, eran monstruos. ¿Verdad? Los monstruos salen de la mazmorra, así que mientras sea un monstruo, no es tan extraño. Pero ¿qué demonios era esta cosa frente a ellos? En los pisos superiores, donde solo deberían existir cuevas y pasillos, lo que se mostraba actualmente ante el trío era una fortaleza de piedra en pie, las banderas ondeaban sobre las enormes murallas de la ciudad, y un emblema de la luna azul reconstruido a partir de minerales de colores brillantes colgaba justo en el centro, rodeado de agujeros de asesinato cuadrados densamente poblados de diferentes tamaños. A medida que los tres se acercaban, inexplicablemente, Filvis encontró una línea de texto surgiendo en su mente, Reino Goblin Fortaleza Fronteriza. Interrogación de cierre. Justo cuando la niña estaba incomparablemente confundida, de repente, aparecieron manchas de chispas carbonizadas detrás de los agujeros en la muralla de la ciudad. Sho. Flechas ardientes vinieron cubriendo el cielo y la tierra hacia los tres como lluvia cayendo. Incluso emitieron un hedor indescriptible, pareciendo como si las flechas estuvieran salpicadas de heces encendidas. ¡Qué demonios! La fría elfa, generalmente tan tranquila como el agua del lago, no pudo evitar que apareciera un signo de interrogación gigante sobre su cabeza en este momento. Ni siquiera pudo evitar pensar, ¿cómo se convirtió la mazmorra en esto? Capítulo 36. Izagi. Volviendo a casa ante la abrumadora lluvia de flechas, Izagi levantó de forma natural y hábil su gran escudo una vez más. Pesado. Lefilla también fue inmediatamente obediente, escondiéndose detrás del joven como un conejito. Al ver esto, Filvis quedó momentáneamente aturdida, pero posteriormente usó su magia defensiva de todos modos. La doncella elfa estaba realmente demasiado avergonzada para acercarse y meterse con ellos. Dio Grial. Bajo el doble aislamiento de la magia y la física, la lluvia de flechas en forma de cascada no dañó al trío en lo más mínimo. Sin embargo, los arqueros detrás de la muralla de la ciudad parecían venir ola tras ola, sin mostrar absolutamente ninguna intención de detenerse. Hizo que Izagi quisiera replicar. ¿Es esto un maldito arco y flecha o una ametralladora? Continuar así obviamente no era una solución. ¿Qué hacemos ahora? Filvis preguntó a Izagi casi inconscientemente. Porque en el camino, el joven claramente había actuado como líder, y también parecía ser un experto en lidiar con esos monstruos extraños y especiales. ¿Debería Lefilla usar magia? Lo intenté. No funcionó. La magia ofensiva de Filvis no tenía tanto poder destructivo. En términos generales, el poder de la magia estaba directamente relacionado con la duración del canto. Entonces ella pensó. Podríamos hacer que Lefilla usara directamente fusilla de Firebolt o algo para simplemente abrir la muralla de la ciudad. Sin embargo, Izagi y los demás ya habían probado este método antes. Obviamente, los dos no estaban aquí en esta fortaleza fronteriza del Reino Goblin por primera vez. Habían estado aquí cuando despejaron el mapa anteriormente, pero no lograron abrirse paso. La razón radicaba en el hecho de que las paredes eran demasiado gruesas. Ni siquiera la magia de Lefilla pudo destruirlos por completo.
Y si eligen lanzar varias veces y librar una guerra de desgaste, la muralla de la ciudad también es parte de la mazmorra, por lo que se regenerará. Las palabras del joven dejaron a Philvis momentáneamente sin palabras, pero pensándolo detenidamente, ese fue realmente el caso. El terreno de la mazmorra puede ser destruido, pero también se recuperará con el tiempo. Esto es de conocimiento común para los aventureros. Pero el problema es, una fortaleza tan masiva también cuenta como parte de la mazmorra. Realmente lo hace. Anteriormente, después de que Isagi hiciera que Lefilla intentara bombardear el muro con magia, el resultado fue que antes de que el segundo hechizo pudiera terminar de cantar, el cráter quemado que quedaba en la superficie ya había sido reparado. TSK, paisaje indestructible, ¿eh? Un pequeño pensamiento inteligente de la mazmorra. Entonces solo podían usar otro método. El plan original de Isagi era usar el tercer artículo favorito actual de Ryulion, la olla de aceite. Podría considerarse una inspiración de su familia senior, al darse cuenta de que, como aventurero, en realidad hay muchos pequeños artilugios ingeniosos que uno puede usar. Tira la olla de aceite en los agujeros de la pared y luego usa la prótesis Shinobi para inyectar fuego con la ventilación de la llama. Este movimiento, duende ahumado a la brasa, no debería ser tan malo. Sin embargo, Isagi ahora tenía otro método mejor, que era, le molesta mantener la defensa, señorita Philvis. Está bien. El escudo mágico de la doncella elfa permaneció inmóvil en este momento. Sin embargo, ella no entendía qué iba a hacer realmente el joven, que caminaba hacia adelante con el escudo levantado. Y posteriormente, se convirtió en ella sin entender completamente lo que el joven había hecho. La niebla apareció de repente. A lo lejos, la figura de Isagi se transformó repentinamente en el lagarto gigante de 2 cabezas de antes. Primero, se estrelló ferozmente hacia adelante con su gran cráneo, y simultáneamente abrió su enorme boca hacia la muralla de la ciudad, arrojando una enorme cantidad de pus escarlata. Chisporroteo, 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 chisporroteo. El sonido de las flechas corroídas y disueltas por el pus era incomparablemente penetrante. No solo eso, sino que una gran cantidad del líquido escarlata fluyó hacia el interior de los agujeros en la pared. Entonces, no hubo más sonido. Hecho. La niebla se disipó de nuevo. La figura del lagarto de 2 cabezas desapareció, cambiando de nuevo la apariencia de Isagi. Todo el proceso tomó solo unos segundos, pero dejó a Lefilla y Philvis estupefactos. ¡Qué increíble! Era la primera vez que Lefilla había sido testigo de la habilidad espiritual de Isagi. Ella pensó que el golpe de hace un momento probablemente era incluso más fuerte que su propia magia de ataque, ¿verdad? Como se esperaba, el señor Isagi se vuelve fuerte demasiado rápido. Debo trabajar aún más duro. En cuanto a Philvis, tal vez porque había demasiadas cosas extrañas de varios tipos, en lugar de eso, vació su mente y decidió no pensar en este asunto ya. Por otra parte, piensa con calma, este fue probablemente el chico de la habilidad. Desde que se fue el caso, naturalmente, uno no debería inmiscuirse en los demás inteligencia. Esta es una regla entre los aventureros, cálmate, cálmate. Como el infierno yo puedo calmarme. Philvis ahora solo sentía la ilusión de que ella había llegado en algunos otro mundo como en los cuentos de hadas o historias recopiladas por los bardos. Vamos a ir. Aprovechando el momento mientras la muralla de la ciudad había cesado por completo el fuego, Isagi rápidamente llevó a las 2 doncellas elfas al frente de la puerta principal de esta fortaleza fronteriza del reino Goblin. Él le dio un empujón. Muy bien, se puede abrir. Lo que más le preocupaba a Isagi no sucedió. La puerta de piedra tenía unos 2 metros de altura. Para los goblins, debería considerarse muy amplio, pero en opinión de Isagi, estaba bien. Después de abrirlo, una densa oscuridad se derramó instantáneamente desde el interior, acompañada por el olor a podrido de muchos años cargados de polvo. No existía absolutamente ninguna iluminación en el interior. Así que Lefilla sacó rápidamente una lámpara portátil comúnmente utilizada por los aventureros de su gran bolso de mano. Fue impulsado por piedras mágicas como fuente de energía y podría considerarse el producto de tecnología de piedra mágica más común de la ciudad. Clic.
La luz blanca pura disipó instantáneamente la oscuridad, iluminando el pasaje igualmente no tan ancho frente a ellos. Vamos a ir. MN. Isagi tomó la delantera, Lefilla en el medio y Philvis subió por detrás. Los tres entraron rápidamente. El pasaje era recto, y ambos lados eran paredes completamente amontonadas con mampostería, incluso pareciendo algo estrechas. La longitud estaba bien, unos 2 o 3 metros. Sin embargo, justo antes de llegar a la salida, Isagi detuvo repentinamente sus pasos porque descubrió puertas secretas muy cortas en las paredes de ambos lados. Estas puertas tenían menos de 1 metro de altura, eran muy estrechas y pequeñas, claramente hasta el punto de que solo los duendes podían entrar. Esos arqueros de hace un momento probablemente usaron estos pasajes para entrar al interior del muro. Si ese es el caso, Isagi hizo que las dos chicas se detuvieran primero con mucho cuidado, luego usó el respiradero de llamas de la prótesis Shinobi para rociar fuego dentro. Los gritos surgieron instantáneamente de dentro de las llamas abrasadoras. ¡Hijo de puta! Efectivamente, los duendes que querían emboscar se escondían detrás de estas cosas en este momento. Isagi lo sabía, así que simplemente los quemó un rato más. Solo después de que no hubo más movimiento en el interior, retrajo la prótesis Shinobi y continuó haciendo señas a las dos doncellas elfas hacia adelante. La luz se extendió. Al final del pasaje, sin embargo, había barricadas orientadas hacia adentro, incrustadas con púas de hierro, lanzas afiladas de hueso y cuernos largos. Después de eso había un piso cubierto de cadáveres. Había duendes, y también kobolds llenos de pieles sucias. Parecía que se habían estado masacrando el uno al otro antes. La muralla de la ciudad parecía haberse convertido en la posición final de los goblins. Frente a las barricadas, una gruesa capa estaba compuesta enteramente por los cadáveres amontonados de kobolds. Y a un lado del pasaje de la puerta de la ciudad, Isagi también vio el tipo de caballero duende centelleante que habían visto en el segundo piso. Ya estaba muerto, pero aún permanecía en el pasaje. La pálida armadura que vestía estaba cubierta de oscuras manchas de sangre, y la gran espada en sus manos hacía tiempo que había sido arrancada. TSK. Y al ver una escena así ante sus ojos, lo primero que pensó Lefilla fue: estos cuerpos monstruosos todavía tienen piedras mágicas. Realmente lo hacen. Cuando la doncella elfa cavó hábilmente una enorme piedra mágica del cofre de ese caballero resplandeciente de pie, estaba visiblemente feliz más allá de lo creíble. Hay tantos monstruos muertos frente a nosotros. Una cosecha extraordinaria. Cavar. Después de bastante ajetreo, donde incluso Isagi y Philvis comenzaron a ayudar, les llevó bastante tiempo despejar toda el área de la puerta de la ciudad, e incluso obtuvieron bastantes objetos sueltos. La única lástima fue que el caballero centelleante no dejó caer su gran espada u otro equipo. Y fue solo después de esto que Isagi comenzó a observar la situación en el interior. El trío había llegado a un gran salón que parecía haber sido modificado de una cámara de cavernas. El techo, todavía de 4 o 5 metros de altura, colgaba directamente arriba, solo carecía de la diminuta fluorescencia utilizada para la luz, lo que hacía que este lugar pareciera excepcionalmente oscuro. Y no muy lejos. Una imponente estatua de piedra, al menos para los estándares de los duendes, de más de 3 metros de altura, se encontraba aquí. Parecía estar tallada en algún mineral especial, su superficie presentaba un color pálido desgastado, al igual que la piedra caliza. Este era el rey de los goblins. Sobre una base de más de 1 metro de altura, sosteniendo una lanza, vestido con armadura y con una corona que parecía púas, el duende se paró aquí. Y sobre su base, se describió de la siguiente manera: el rey trajo la pálida para reemplazar la oscuridad. Aunque todavía no es luz, es suficiente para permitir que el reino estancado avance. Honor al rey pálido más grande. ¿Los duendes pueden hablar la lengua común? Lefilla habló en voz baja. En respuesta a esto, Philvis en realidad no estaba tan sorprendido, porque la estatua de piedra ya había sido destruida. Su cuerpo estaba cubierto de todo tipo de suciedad, así como marcas de garras e impresiones de dientes. Muchos bordes también mostró signos de haber sido desaparecidas, y hasta la mitad de su cabeza se había ido.
Isagi la atención de no permanecer en ella durante demasiado tiempo, porque detrás de la estatua de piedra, lo que parecía antes de que el trío de los ojos fue un marco incomparable de enorme hoyo. Isagi había una vez se preguntó lo que parecía el interior de esta fortaleza, pero él nunca esperaba que fuera así. El pozo circular era como el camino de partida desde la entrada de la mazmorra hasta el primer piso, solo que parecía más áspero e irregular. Se extendía continuamente hacia abajo, sumergiéndose directamente en la oscuridad. Además, no había escaleras ni similares en los bordes. Solo ocasionalmente se podía ver una tenue fluorescencia azul existente en el interior, iluminando los tablones de madera podridos que se entrecruzaban. Era como carreteras de caballetes muy estrechas construidas sobre el vacío, capa tras capa, conectadas por escaleras, que se extendían de manera similar hacia abajo. Al ver esta escena, Isagi de repente tuvo la sensación de volver a casa. Verdaderamente un diseño de jardín de caja tan clásico. Capítulo 37. ¿Queso? Esto se llama mecánica. El llamado Akoniwa se refiere a una especie de concepto holístico entrelazado. No, es un área de mapa. Es como una caja exquisita. Dentro, hay todo tipo de sorpresas e incluso más malditas sorpresas. Cuando Isagi se acercó y descubrió un santuario de tierra que crecía del suelo de la nada frente a la pasarela de tablones de madera, que parecía un puente colgante que conducía al centro del gran pozo, se quedó completamente sin palabras. Todavía estaba usando la carta de personaje recauchutar el viaje al oeste en este momento, así que el punto de reaparición cambió de ídolo de escultor a santuario de la tierra, no. Lo que significa, si muriera a la mitad de este gran pozo, tendría que empezar de nuevo y caminar otros 365 li. Mazmorra, realmente aprendiste bien. Y así, en silencio, Isagi volvió a cambiar su carta de personaje a tierra de juncos, y ese santuario de la tierra al lado de la pasarela, efectivamente, fue reclamado por la mazmorra. En momentos, se transformó en el ídolo de un escultor con una forma peculiar, levantando ambas manos y ardiendo con llamas azules fantasmales. Vamos a ir. De todos modos, primero tuvieron que bajar y echar un vistazo. Isagi volvió a formar una fiesta con las dos elfas, y subieron a la vieja pasarela que se desmoronaba, una tras otra. Los tablones de madera no eran anchos, ni había barandillas. Se sentía como caminar sobre un puente de un solo tronco sobre un acantilado. Todavía quedaba un poco de suciedad pegajosa y no identificada en él. Ocasionalmente, podían ver cadáveres de duendes o kobolds envueltos en el medio, aunque no había tiempo para agacharse y cosechar piedras mágicas en este momento. Isagi tomó cada paso con extrema precaución. Porque... ¡crack! El niño simplemente tocó ligeramente el camino que tenía por delante, ni siquiera había puesto el pie completamente hacia abajo y se derrumbó directamente. Súper sensible, ¿verdad? Isagi sabía que sería así, por eso había sido tan cuidadoso todo el tiempo. Pero casi simultáneamente, algo de repente se estrelló contra él desde la oscuridad del costado. Exclamación de cierre. Casi instintivamente, desenvainó su espada y cortó en la dirección del ataque. Sangre de color rojo oscuro salpicó en el aire. Lefilla, caminando un poco más hacia atrás, vio un objeto redondo parecido a una bola estrellarse contra la espada del niño. Parecía un lagarto de mazmorra que era mucho más pequeño, cubierto de escamas oscuras y acurrucado en una bola. Aunque el monstruo fue cortado en dos, la fuerza del impacto aún hizo que Isagi perdiera el equilibrio. Instantáneamente perdió el equilibrio y cayó hacia el gran pozo a su lado. Isagi. Cuidado, Lefilla. En la oscuridad, había más de un monstruo atacándolos. Filvis fue rápida con los ojos y las manos. Mientras empuñaba la espada corta en su mano, la magia de canto super corta se completó en un instante. Barrer al enemigo, bastón sagrado de romper el mal. Dio tirsos. La magia relámpago que cubría la espada corta emitía un resplandor brillante, y su atributo inherente de parálisis formaba una densa cuadrícula alrededor de las dos elfas. Todos los monstruos que lo tocaban se congelaban en el aire y luego caían carbonizados, en rápida sucesión. Y al mismo tiempo, desde la oscuridad de abajo, un gancho de agarre salió disparado, fijándose en los tablones de madera podridos. Se retrajo rápidamente, y momentos después, Isagi regresó, aterrizando en la pasarela no muy lejos.
Joder. Sabía que esto sucedería. Esa fue exactamente la razón por la que cambió de cartas de personaje antes de explorar. El gancho de agarre simplemente estaba demasiado dominado en este tipo de terreno. Saludó con la mano a las dos chicas elfas, señalando que podían venir. Los tres continuaron hacia adelante. Poco después, se encontraron con un kobold gateando en medio de la pasarela, cubierto de capa tras capa de armadura pesada. Llevaba una espada ancha o una gran espada y se movía lentamente. Si estuviera en un área abierta, matarlo no sería difícil. Pero en un lugar tan estrecho, solo podían luchar de frente. Y, de vez en cuando, esos lagartos de mazmorra acurrucados en pequeñas bolas salían silenciosamente de la oscuridad. Afortunadamente, con el apoyo de Filvis, Isagi pudo concentrarse en lidiar con el kobold de armadura pesada que tenía frente a él. Y pronto, el chico descubrió un truco. Eso fue para sostener su gran escudo, usar Heavy, mantenerse firme para dejar que atacara libremente y, simultáneamente, usar la función de petardo de la prótesis Shinobi. La enorme explosión y destello producidos podían asustar al enemigo, provocando un breve efecto de control, que era particularmente efectivo contra tipos tipo bestia. Isagi probado y encontrado que las minas de hecho cuentan como bestias. Generalmente, después de que el uso de los petardos de un par de veces, la pesada armadura kobold haría entrar en una frenética estado, y luego, con un slip, se iba a caer en el oscuro abismo en su propio. ¡Wow! Acompañado por el crepitar de los fuegos artificiales y la decoloración perro que aúlla, Isagi partido logró seguir adelante. En la oscuridad, la piedra mágica lámparas realizadas por los tres eran como pequeñas embarcaciones a la deriva en un solo océano. Los alrededores eran terriblemente oscura, no se veía nada. Incluso el camino un par de metros por delante y el camino detrás de ellos estaban completamente sumergido en la cancha de la negrura. Solo en unos pocos lugares fijos, a lo lejos, podían ver pequeños grupos de azul pálido de fluorescencia flotante, como si específicamente guía del camino. Cruzando el pasillo, bajando escaleras verticales, o llegando hasta el borde de la fosa, para viajar a través de la áspera cuevas que fueron claramente cinceladas. A continuación, entrar de nuevo en el interior de la gigantesca fosa desde el otro lado. Isagi sentía los diversos monstruos que surgen en el camino fueron manejables. Básicamente eran todos kobolds. Escondiéndose en puntos ciegos, escondiéndose en el borde de los acantilados, escondiéndose en el techo completamente negro. Estos ya no representaban una amenaza para Isagi. Pero lo más repugnante fue Duan. El sonido del gatillo de una ballesta al ser apretado provenía de la oscuridad distante. Después de que los tres entraran en la sección central del pozo, de repente serían sometidos a ataques a distancia disparados desde la oscuridad de vez en cuando como este. No había ningún patrón, y la dirección era completamente desconocida. Parecía como si varios ballesteros kobold se escondieran arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, disparando una flecha de esta manera de vez en cuando. El problema principal era que no había absolutamente nada que pudieran hacer al respecto. El único método de ataque a distancia de Isagi en este momento era el shuriken de la prótesis Shinobi, que no podía disparar tan lejos en absoluto. La magia ofensiva de Filvis tampoco era del tipo de largo alcance. La magia de Lefilla era demasiado lenta. Cuando la niña cantó su rayo de arco y lo rompió en la dirección de donde acababa de salir la ballesta, solo vieron una ráfaga de luz blanca pura iluminando todo el pozo. Innumerables sombras negras rugían y se dispersaban en todas direcciones. Debido a que eran demasiado rápidos, la magia de la chica elfa simplemente falló por completo. Esto no podía continuar. Esos disparos de ballesta desde lejos en realidad no causaron mucho impacto en el escuadrón. Su escudo podía bloquearlos, y el escudo mágico de Filvis también podía bloquearlos, pero era principalmente molesto y requería una concentración constante. Y si se encontraban con un ataque de monstruo o alguna trampa, los dos combinados lo hacían aún más molesto. En ese caso, solo pudieron. Lefilla lanza a Arx-Ray de nuevo, pero esta vez dispara hacia arriba. Isagi habló, mientras ya hacía señas a la chica elfa para que se pusiera de espaldas. Aparentemente adivinando qué iba a hacer el chico. Lefilla obedientemente hizo lo que se le dijo de inmediato.
Hábilmente recostada sobre la espalda del niño, levantó su bastón en alto y cantó su magia. Flecha liberadora de la luz, arco del árbol sagrado, yo soy el maestro del arco. Agachadiza, arquero de hadas. Pierce, flecha de cierto golpe. La flecha de luz blanca pura se formó una vez más. Se disparó directamente hacia arriba, explotando sobre sus cabezas como un repentino fuego artificial. Esa luz ligeramente cegadora iluminó instantáneamente los intrincados pasillos en forma de telaraña dentro del pozo, y también permitió a Isagi detectar rápidamente una posición de aterrizaje muy por debajo. Señorita Philbis. Lefilla extendió la mano a la elfa de cabello negro. Entonces, Isagi disparó el gancho de agarre. En un instante, el niño, cargando a Lefilla y los Philbis a los que se aferraba, fue arrastrado a lo lejos por la inmensa fuerza de remolque. Unos segundos después, los tres aterrizaron. Repitiendo el truco, no les llevó mucho tiempo llegar con éxito al fondo del pozo. ¿Qué eso? No, este es un mecánico. Debajo del pozo había una plataforma pavimentada de piedra. Bajo el resplandor de las lámparas mágicas de piedra, las piedras pálidas presentaban una sensación de solemnidad. Isagi levantó la vista. La densa oscuridad sobre el pozo y la palidez bajo sus pies en este momento daban una sensación muy inconexa. No había monstruos aquí. Tampoco había un jefe. Aparte de algunos cadáveres esparcidos de duendes y kobolds, y manchas de sangre de color rojo oscuro, no había nada. Oh, también estaban los cadáveres de kobolds con armadura pesada y varios otros monstruos que debieron caer de las pasarelas antes, destrozados en pedazos como sandías rotas. Lefilla inmediatamente comenzó a cavar en busca de piedras mágicas. Después de todo, muchos de los monstruos derrotados en la pasarela antes habían caído directamente, lo que la había hecho llorar de lástima. Y muy rápidamente, después de rodear todo el fondo del pozo profundo, la elfa también hizo dos descubrimientos importantes. Capítulo 38. El duende y la santa también son una pareja de amantes desventurados. En primer lugar, en el borde de la plataforma en el fondo del pozo, Lefilla descubrió una cueva que parecía conducir a otro lugar. El interior también estaba lleno de rastros de excavación artificial. No solo el suelo estaba pavimentado con las mismas piedras pálidas, sino que las paredes a ambos lados y el techo, de unos 2 o 3 metros de altura, mostraban evidentes signos de acabado. No eran las cuevas toscas, formadas naturalmente, con hoyos de la mazmorra vista antes. Pequeños racimos de luz fluorescente se empaquetaron en botellas de vidrio y se colocaron en lo alto de las paredes para que sirvieran como fuentes de luz, llenando el interior con un tono azul pálido y frío. A ambos lados de la cueva, de vez en cuando, se podían ver puertas y ventanas, aunque la mayoría estaban algo deterioradas. Dentro había lugares que parecían dormitorios, con hileras de literas de 3 niveles, muchas de las cuales todavía tenían cadáveres de duendes acostados sobre ellas. También había áreas más grandes que parecían ser almacenes. Dentro había barriles apilados de un líquido viscoso. Philbis echó un vistazo y dijo que se trataba de comida producida en una despensa. Despensa. Un tipo especial de terreno existente en la mazmorra, que generalmente aparece en las partes más profundas de un piso. Generalmente, es una caverna enorme y profunda que contiene imponentes columnas de cuarzo que secretan un líquido de un valor nutricional particularmente alto. Se dice que los aventureros también pueden comerlo. Pero probablemente nadie querría comer ese tipo de cosas. Se dice que todos los monstruos en todo el piso dependen de estas cosas para alimentarse. Los monstruos también se comen a la gente, ¿verdad? Sí. Los monstruos que consumen los cuerpos de los aventureros son un hecho comprobado desde hace mucho tiempo. Además de eso, los monstruos también comen piedras mágicas, lo que lleva a la creación de las llamadas especies mejoradas. Esto no solo aumenta en gran medida la fuerza del individuo, sino que también aumenta su nivel de inteligencia, incluso permitiéndoles comandar activamente a otros monstruos para cazar aventureros. Algunas especies mejoradas que aparecen en los niveles inferiores o profundos incluso requieren que el gremio encargue específicamente poderosas familias de exploración para enviar grupos de al menos aventureros de nivel 3 o nivel 4 para lidiar con ellos. Si no se exterminan durante mucho tiempo, es muy fácil causar incidentes con víctimas extremadamente graves.
festín de monstruos combinado con especies mejoradas, es la pesadilla que los aventureros tienen más probabilidades de encontrar en la mazmorra. Filvis murmuró. El llamado festín de monstruos es un acto malicioso de la mazmorra contra los aventureros. Se manifiesta como una aceleración continua de las tasas de aparición de monstruos alrededor de los aventureros, así como la recolección de otros monstruos circundantes. Usar números absolutos para llevar a los aventureros a un callejón sin salida, sin dejarles absolutamente ningún tiempo para respirar. Y en este proceso, debido a que las piedras mágicas dentro de los monstruos asesinados no se pueden cosechar, es muy probable que los cadáveres de monstruos y las piedras mágicas que queden en su lugar desencadenen el nacimiento de una especie mejorada, provocando así una reacción en cadena de desastre secundario. Hablando de esto, Filvis pareció recordar algo, y por una fracción de segundo, su rostro se volvió incomparablemente horrible. La pesadilla en el piso 27 de hace 2 años. Ese fue un pasado mucho más aterrador que la aniquilación total de la familia Astrea en la mazmorra hace 1 año. Porque Astrea casi pierde a todos los miembros de una sola familia. Mientras que la pesadilla en el piso 27 vio a cientos y miles de aventureros perder la vida en esa montaña de cadáveres y mar de sangre. Incluso el jefe del piso ubicado en el piso 27 en ese momento, el Monster Rex, Amisbaena, fue perturbado. Una ofrenda de monstruos a gran escala al estilo suicida planeada por los restos de la familia oscura reunió a casi todos los monstruos en todo el piso en un solo lugar, lo que a su vez desencadenó una fiesta de monstruos continua y la aparición de especies mejoradas. Esto hizo que las tropas de rescate posteriores también cayeran profundamente en él. Filvis fue uno de los sobrevivientes en ese momento. Todos los del duende de la niña de la familia, compañeros, entre ellos el ex capitán de la Dioniso familia y de los mayores que la han llevado a convertirse en un aventurero y crecer hasta este día, todos perecieron en el desastre. También le dijeron que sobreviviera y huyera. Pero lo que Filvis nunca habría imaginado que ella misma, y su deidad, en realidad había sido su oscuro familia, lado desde el principio. Por lo tanto, la distorsión y el colapso comenzó a echar raíces y crecer en la chica del corazón. ¿Estás bien, señorita Filvis? No, estoy bien. La anormalidad de la niña llamó la atención de Lefilla. En respuesta, Filvis, volviendo en sí, solo pudo apartar rápidamente la cabeza. Por un momento, incluso quiso huir. Absolutamente no quería que su compatriota viera un lado tan sucio de sí misma. Afortunadamente, Lefilla no presionó más, porque Isagi la detuvo con una mirada. El chico era obviamente del tipo que sabía cómo usar el silencio para consolar a los demás. Por esto, Filvis le estaba agradecida desde el fondo de su corazón. Los tres continuaron explorando. Este fue probablemente el verdadero interior de la fortaleza fronteriza. En su mayoría estaba lleno de silencio absoluto, aunque ocasionalmente se encontraban con algunos monstruos kobold como los que se encontraron en el pozo anteriormente. Cuando llegaron al final, Lefilla, mientras cavaba en busca de piedras mágicas, también hizo incidentalmente otro descubrimiento importante. Ese era un rollo de pergamino escrito en común, sostenido en la mano de cierto caballero duende muerto encontrado en la plataforma en el fondo del pozo antes. La chica elfa se dio cuenta de que era un objeto caído solo después de desenterrar su piedra mágica y descubrir que el cadáver del monstruo se había convertido en cenizas, pero esta cosa permaneció. Además de eso, tras entrar en el interior de la fortaleza, encontraron otros 2 pergaminos de tipo similar en algunas esquinas. El texto escrito en ellos era común, pero estaba torcido e ilegible, lo que requería que Isagi activara su magia narrativa fragmentada. Informe fronterizo primero. El nacimiento del rey también trajo la fe de la luna azul. Por lo tanto, los caballeros siempre llevan al santo a la frontera y van a las capas superiores para peregrinar. Esto es para satisfacer el sueño ilusorio de los santos extranjeros de perseguir la luz, y también es un ritual importante que surgió en el reino solo después de la llegada del rey el pálido. Informe fronterizo segundo. Los soldados de la frontera ocasionalmente realizan salidas. Necesitan ir al campamento en la capa superior para proteger el importante terreno sagrado donde los caballeros y santos celebran rituales, aunque no saben por qué solo el caballero siempre regresa bañado en sangre. Informe fronterizo tercero.
Los soldados del reino también quieren convertirse en generales, pero antes de eso, primero deben convertirse en caballeros. Solo los duendes que entienden qué es el amor pueden volverse fuertes. Esta es la santa ley dejada por el rey. HMM. HMM. ... Las dos elfas se inclinaron, escuchando la información que Isagi les tradujo, y reflexionaron profundamente. Lo tengo. Lefilla usó su pequeño cerebro e inmediatamente pensó en lo que estaba pasando. Conectándolo a encuentros anteriores, y el objeto de misión llamado Sello de la Santa junto con su descripción, solo hay una verdad. Podría ser que los caballeros duendes enviaran a los santos que protegían para que fueran devorados por ese lagarto de 2 cabezas. Este es el llamado ritual de peregrinación. Y el caballero que perdió al santo encierra su corazón y amor a partir de entonces, permitiéndole convertirse en un general y una verdadera potencia. El caballero centelleante que encontramos en el segundo piso antes. Debe haber sido un tipo que, después de enterarse de la verdad, no estaba dispuesto a hacer eso. Así que huyó allí con el santo, pero finalmente fue perseguido por otros caballeros duendes. Al final, el santo aún murió, lo que le hizo perder la fe. ¡Qué pareja de amantes cruzados de estrellas! No lo dices, realmente no lo dices. Isagi sintió que la suposición de Lefilla podría ser acertada. Mientras tanto, Filvis ya había dejado de pensar. Después de todo, los goblins incluso habían establecido un reino, y si había algo de amor y odio, no es normal. Normal mi pie. Al ver las serias expresiones de Isagi y Lefilla de debe ser así, la elfa cayó en el escepticismo sobre el mundo. Por un momento muy breve, se preguntó si había estado bajo demasiada presión durante demasiado tiempo y estaba teniendo un sueño completamente absurdo. Por cierto, ese duende rey pálido es demasiado malvado. Lefilla seguía murmurando. Hacer que los caballeros se enamoren primero de los santos extranjeros, respetándolos y protegiéndolos incomparablemente, solo para que al final los envíen personalmente a ser devorados por ese lagarto de 2 cabezas. ¿No es esto como esas organizaciones de villanos en las historias que hacen que 2 personas se ayuden y se apoyen mutuamente, volviéndose íntimas como familia, solo para obligarlas a matarse entre sí al final para cultivar un guerrero fuerte? La chica elfa criticó la trama de la mazmorra. No mucho después, los 3 salieron finalmente del interior de la fortaleza y vieron la salida en esa larga cueva llena de tenedores. Este también era el fondo de un pozo, excepto que era mucho más pequeño que el anterior, aproximadamente del tamaño de una cancha de baloncesto. En el centro del suelo, había una puerta circular de hierro que parecía una tapa de alcantarilla. Y en el momento en que los 3 entraron, un objeto colosal descendió del cielo una vez más. No era un jefe, porque ni Isagi ni las 2 elfas tenían el nombre del oponente en sus mentes. Además, Isagi se dio cuenta de que el chico frente a él era en realidad un viejo amigo. A la luz de la lámpara de piedra mágica, un cuerpo enorme, de más de 2 metros, cubierto de capa sobre la capa de desorden de placas de armadura, envolverse a sí misma como una bola de hierro con un gran estómago. La celebración de un espesor de un club de pinchos, que rugió y se subió arriba de la tierra al igual que la A. Fue el duende de la guardia que bloquea la puerta de su casa en el primer piso. Solo esta, por lo que parece, debería ser una variante kobold. Después de todo, que el perro, la cabeza llena de sucios piel, no tenía el aspecto de un duende no importa cómo la miraba. Efectivamente, era el tipo al que maté al principio realmente solo una mafia de élite. Afortunadamente, la mazmorra al menos cambió el modelo en lugar de simplemente volver a pintarlo y usarlo nuevamente. 3 minutos. Isagi indicó 1 hora. Ya había visto que en la garra izquierda de la guardia kobold sostenía el cadáver de un santo kobold vestido con hermosas túnicas. Y colgando de su cuello estaba exactamente el sello de la santa que le faltaba actualmente para completar el conjunto. Entonces, lo siguiente que debía hacer era muy simple. Mata a este tipo, luego abre al jefe detrás de la puerta de niebla en el 4.º piso y conquístalo.